Está en línea Vanessa Siley, ella es diputada nacional de Unión por la Patria, representa a la provincia de Buenos Aires en la Cámara de Diputados Nacional. Es también integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación y secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales. Vanessa, soy Pablo Caruso, estoy con Gaby Radiche, Néstor Restivo, Luis Paginiger. Que vuelvan las ideas, se llama nuestro programa en la 530. ¿Cómo estás? Hola Pablo, un saludo ahí a todo el equipo y a toda la audiencia de la 530. Gracias, Vanessa. A ver, fue una introducción un poco larga, pero quería repasar un poco la complejidad de la sesión de mañana. En todo caso, sí, preguntarte qué es lo que se pone en juego mañana a tu criterio y cuál va a ser cómo te imaginás, digamos, el recorrido de la discusión. Fue buena tu introducción, más que nada me permite clarificar algunas cosas. Dale. Los distintos dictámenes que hay, que uno es de Unión por la Patria, pero que es el único que no proscribe a nadie, todo el resto tienen distintas graduaciones, pero todos están destinados a la proscripción de Cristina. Y esto lo quiero clarificar porque he visto, no sé, bloques del medio que salen en los medios de comunicación y depende en qué medio los entrevistan, como por ejemplo el diputado Giuliano, que va medio más amigable y critica a los jueces, pero el dictamen que él firmó con otro diputado, el diputado Carabajal, es peor incluso que el del Poder Ejecutivo, porque plantea la proscripción, sea cual sea la instancia en donde se tenga sentencia. Recordemos, Giuliano es parte del bloque radical, junto con Carabajal también, de ese bloque Democracia para Siempre, ¿no? Que se desmarcaron de Loredo, pero que de todas maneras sostienen estas posiciones. Exactamente. Y además darían quórum. Entonces, también acá se pone en juego la democracia. Si vos me preguntás qué se pone en juego cuando arriba de la mesa hay un proyecto que afecta derechos electorales, lo que se pone en juego es la soberanía del pueblo. Todos los derechos electorales parten de esa fuente que es el poder popular, de elegir y ser elegido. Cuando nosotros decimos que este proyecto viene a legalizar la proscripción, es porque hasta el momento la proscripción o la persecución política hacia nuestro sector político en cabeza de Cristina Fernández de Kirchner venía siendo judicial mediática, fogoneada por los grupos de poder. Con ficha limpia se le va a dar un carácter legal a esa persecución. Por eso es tan grave, porque no solo se afecta a Cristina, sino a todos los que la quieren votar, todos los que la queremos o la volveríamos a votar. Cuando hablamos de ficha limpia hablamos de esto, hablamos de derechos electorales y hablamos de soberanía del pueblo. Y además también te agrego que ¿quién va a ser el que controle a los políticos? ¿Qué poder judicial? Porque si vos me decís ficha limpia para la política y ficha limpia para el poder judicial, ¿quién controla a los jueces federales de Comodoro Pi? Si cada vez que queremos iniciar en el Consejo de la Magistratura un proceso de investigación, por ejemplo, por Lago Escondido, por ejemplo, por escuchas ilegales, por ejemplo, por connivencia con el empresariado, recordemos el tema de Calcaterra, en el Consejo de la Magistratura son los propios bloques del PRO que están ahí sentados o intereses concretos que defienden a estos sectores los que evitan controlar a los jueces. Claro. Entonces no hay, y te cuento más si querés, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que todavía hoy y hasta el mes de marzo tiene un dictamen de destitución por juicio político que se hizo en el Congreso de la Nación durante todo el año 2023. Entonces, el problema acá es que se quiere trasladar una agenda que supuestamente no estaba en cabeza de este gobierno, que era la de no perseguir opositores. Cuando vemos que la situación social está explotando y podemos ver todos los concursos preventivos de quiebra de empresas muy grosas de la Argentina, desde Sancor, pasando por automotrices, pasando por empresas alimenticias, desde los globos hasta el calzado, cuando vemos que explota el trabajo, la desocupación, lo dice el diario El País hoy, la Argentina es el país más caro de América Latina, los salarios no alcanzan ni a mitad de mes, cuando vemos que todo esto, la realidad se empieza a imponer, el gobierno, que dijo que no iba a perseguir opositores, agarra de nuevo la agenda macrista de la persecución.
A ver, Vanessa, estamos charlando con la diputada nacional Vanessa Siley. Quiero pedirte dos argumentos, o en realidad exponerte dos situaciones y a ver qué argumentos aparecen frente a este tema que me parece que pueden colaborar. Primero, está claro que la ciudadanía ha construido a lo largo de todos estos años de la recuperación democrática una suerte de rechazo de plano a la corrupción, y está muy bien que efectivamente así sea. Es decir, en el fondo de todo esto es un proyecto que coquetea con la idea de que dirigentes políticos o que la política que está tocada por la corrupción no pueda participar de la vida electoral. Ahí hay algo para decir, me da la sensación. Y después, en los argumentos respecto de por qué debería alcanzar con un doble conforme o con la confirmación, una confirmación de sentencia, lo que dicen quienes proponen este proyecto, dicen, no tiene que ver con Cristina. ¿Y cómo van a decir que, creo que lo mencionabas vos recién, cómo van a poner en duda al Poder Judicial si efectivamente en dos confirmaciones o en una sentencia, digamos, más en una confirmación, participan más de 6 jueces por lo menos? Es decir, ¿cómo habría que hacer? Tendría que ser tan grande la conspiración para poner tantos jueces de acuerdo en proscribir a alguien o en doble sentenciar a alguien. Frente a esto, ¿qué decís? Bueno, empiezo por el final, lo que acabas de decir. Sí. El proyecto de mi ley introduce una novedad que nos da la razón. Dice que la sentencia no puede salir, la sentencia de segunda instancia, en este caso le llaman doble conforme. Ejemplo, en el caso de la Justicia Federal, te diría la Cámara de Casación Federal, no puede ser en el mismo año electoral. Es decir, un juez va a determinar, acorde al calendario electoral, que es lo que nosotros venimos denunciando históricamente, que los tiempos judiciales no son procesales, sino que son políticos, Sí. va a determinar su sentencia no acorde al tiempo procesal de la causa, sino acorde al tiempo electoral. Y eso está confirmado. Y cuando los Penato explicó en la comisión por qué se agregó ese párrafo del tiempo de la sentencia, dijo, es para que ningún juez se avive en sacar antes o después una sentencia. Claro. Entonces, aclara un poco eso, perdón, Vanessa, aclara un poco eso. Lo que dice esta modificación es, si en este año electoral aparece un juez que da una condena en segunda instancia, no corre para esta electoral. Pero en el caso, esa a Cristina eventualmente sí la deja dentro, porque la confirmación de condena fue el año pasado. Exacto. Bien. Exactamente. Entonces, estás reconociendo que los jueces fallan. Claro. Cuando hay una conveniencia política, cuando hay un año electoral. Si vos seguís la cronología de distintas causas en las que se involucra a Cristina, a lo largo del 2016 hasta esta parte, te vas a dar cuenta que los fallos, las sentencias, o los autos de procesamiento, o la elevación a juicio oral, fueron todos en años electorales. O sea, la corrección, la modificación del proyecto que envía el gobierno es la confirmación de que eso ha sido así, digamos. Exactamente. Está bien. Exactamente. Entiendo. Eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué nosotros decimos que esto está hecho a medida de Cristina? Porque cuando se empezaron, esto tiene un historial. Los proyectos de ficha limpia no arrancaron ni el año pasado, ni este año, ni el anteaño. Empezaron en el 2016, cuando empezaron las causas persecutorias. Que todo bien con que digan es la persecución a la corrupción. Pero ese es el caballito de batalla de la derecha en la Argentina y en América Latina. Porque nosotros denunciamos claramente el lawfare, que fue atacar a los gobiernos populares con la apariencia legal y solo legal en apariencia de que había corrupción. Pero, por ejemplo, en la causa vialidad, dicho por Rodolfo Barra, se comprobó de que no hay vinculación directa entre la actuación de un presidente de la Nación y una dirección, en este caso la Dirección Nacional de Vialidad. ¿Y eso importó a la justicia? ¿Importó a la justicia que no haya pruebas directas, sino indicios? ¿Le importó a la justicia que todos los testigos que fueron a testimoniar en esta causa no vincularan a las licitaciones que se hicieran con actos de corrupción? No le importó a la justicia. Entonces, ¿cuál es la corrupción? La corrupción es la definición política de excluir de la arena política Cristina. Pensemos por un momento, imaginemos la Argentina con los ojos cerrados, donde no exista persecución política al kirchnerismo.
donde no tenga Cristina cada paso que da una denuncia penal que va a caer en algún juez de Comodoro Pi. Ahí te digo, algún juez de Comodoro Pi donde hay 1/3 de todo ese fuero de la justicia federal criminal y correccional que está vacante. Uh-huh. Entonces, no son tanto los jueces. Claro. No son tanto los jueces. Es más, en la justicia de primera instancia de Comodoro Pi está más de la mitad vacante. Uh-huh. Se van subrogando los distintos juzgados los mismos jueces. Los mismos 6 jueces. Déjame preguntarte, Vanessa, por un argumento que ayer nos daba Carlos Heller, también charlando aquí con nosotros. Le hacíamos preguntas similares y él decía, ¿cómo puede ser que la política entienda que con doble sentencia es suficiente si para el propio Poder Judicial lo que establece es que es la Corte la última? Es decir, si aparece en última instancia una apelación a la Corte es porque el Poder Judicial reconoce que la última palabra antes de claudicar en la presunción de inocencia es la Corte Suprema de Justicia. ¿Coincidís con este argumento también? Sí, porque es un argumento constitucional que se llama principio de inocencia. Hasta no tener sentencia condenatoria firme que haga cosa juzgada cualquier ciudadano argentino, porque así lo dice la Constitución, es inocente. Es inocente frente al Estado, es inocente frente a la ley, es inocente frente a la Constitución y frente a cualquiera. Y además te agrego algo, en este caso no estás afectando solo el derecho de esa persona, sino el derecho de la gente que lo va a querer elegir. Uh-huh. Sí, o sea, claro. Tenés una doble, a 2 puntas juega. Y con sentencia condenatoria firme, lo dice la propia jurisprudencia de la Corte Suprema, lo dice la doctrina, y así es entendido históricamente en nuestro país, es la Corte Suprema de Justicia. Esa es la sentencia condenatoria firme. Y además te agrego una cosa. En el 2016, el proyecto del PRO decía que no podía ser elegido si tenías auto de procesamiento, ni siquiera sentencia. Claro. ¿Quién tenía procesamiento que fue procesada por Ercolini en el 16? En ese momento. Cristina. Es decir, que la situación judicial de Cristina... el proyecto Ficha Limpia fue evolucionando a medida que evolucionaba la situación procesal de Cristina. Fue evolucionando para que siempre Cristina esté impedida de presentarse y, paradójicamente, el que empezaba a ser procesado en distintas causas, que era Macri, lo dejaban adentro de la posibilidad electoral. Claro. Porque vos a ir cambiando la vara, digamos, ibas corriendo en la cancha acorde el avance de las causas de Cristina y también ibas corriendo en la cancha acorde el avance de las causas de Macri. Claro, tenías que ver quién quedaba adentro y quién quedaba afuera, eventualmente. Exactamente. Casi un arte el tema, ¿no? Mirá, en el 16 era auto de procesamiento. 17, 18, 19 fue primera instancia. Después 19 y los proyectos de ahora son doble conforme. Claro. ¿Cómo se explica que vos hagas un proyecto de ley con tan poca seriedad argumentativa cuando se trata de derechos electorales? Si vos pensás que tiene que haber ficha limpia en la Argentina, bueno, te sentás, elaborás un proyecto, lees, te informás, te preparás, consultás a constitucionalistas, porque como está en juego la soberanía del pueblo, vos no podés escribir cualquier cosa, uh-huh, y hacer siempre el mismo proyecto. Claro. Vanessa, me quiero guardar una pregunta de otro tema para el final, pero para redondear esto, ¿cómo te imaginás entonces, en función de lo que ya saben, quién va a apoyar qué, cómo te imaginás la discusión de mañana a partir de las 10? Bueno, en principio a mí me gustaría que todos aquellos que dijeron que no iban a perseguir opositores lo cumplan. Después me gustaría que aquellos que hablan del mal rol de los jueces no le otorguen todo el poder de la democracia a una justicia que está corrompida. Y me gustaría que los opositores sean opositores. Eso es lo que a mí me gustaría y lo que creo que espera cualquier ciudadano común. Bien. Después tenemos la política, que lamentablemente estas acciones donde se dice una cosa por la boca pero se firma otra cosa, o se da quórum, o se vota lo contrario del discurso previamente pronunciado, es lo que nos llevó al descrédito social y que el título de casta cuaje tan perfectamente para que Milei siga pagándose sobre el mismo, uh-huh, para tener adhesión popular. Estamos charlando con Vanessa Siles, diputada nacional de Unión por la Patria. Vanessa, quiero preguntarte, yo sé que el tema da para una charla en sí misma, para una entrevista sobre esto puntualmente,
pero no quiero dejar pasar que estás charlando con nosotros y por cómo conoces el Poder Judicial. Te voy a leer la textual del diario La Nación, publicada por La Nación. Dice: se concretó la rebelión judicial, la Cámara Civil desconoce el fallo de la Corte, no mandará sus causas al Tribunal Superior porteño. Esto tenía que ver con un fallo de la Corte que le daba atribuciones a la justicia porteña, y aparece la Cámara Civil, incluso... por lo que pude averiguar, mañana hay una reunión de la Cámara Laboral y también van a manifestarse de la misma manera. Desconocen lo que la Corte dice. Dice, no, de ninguna manera estas cosas pueden ir al Tribunal porteño, tenemos que seguir trabajando nosotros sobre este tema. Y en el medio está el tema del Correo y Macri, etcétera, etcétera. ¿Qué estás viendo acá? ¿Cómo podrías sintetizarlo? Que una vez más la Corte Suprema, a las apuradas, a las corridas, antes que a Maqueda se le venza el mandato, le hizo la tarea a Mauricio Macri. Y entonces generó un desorden institucional al que ya la Corte nos tiene acostumbrados. No nos olvidemos del fallo colegio, que revivió una ley vieja y generó un desastre en el Consejo de la Magistratura. Sí. No nos olvidemos de cuando hicieron el fallo de los traslados. No nos olvidemos de todos los fallos de la Corte. Este se inscribe, una vez más, en solucionar los problemas antojadizos que tiene Mauricio Macri en la justicia, cubrirle las espaldas, garantizar la impunidad, y todos los demás, digamos, el ciudadano común, que se jorobe. Porque si vos cambiás en el medio de un proceso las reglas procesales, porque pasar de la justicia nacional a la justicia de la ciudad te cambia el código de procedimiento. El rol del fiscal, esto lo salió a decir Casal, no que lo digo yo, lo salió a decir Casal. No tengo actuación para actuar en Cava. Claro. ¿Cómo voy a hacer? Y después te digo, los fiscales tienen criterios generales de actuación. Y unos son los criterios de Nación y otros son los criterios de Cava. Ahora, no me imagino, más allá del tema Macri, que está de fondo, insisto, con la causa... Entonces, perdóname que te redondeo la respuesta. Empiezan a aparecer, y esto también es una cosa paradójica, empiezan a aparecer esto que la Nación titula la rebelión de los jueces nacionales. Entonces, ¿cómo es? Los fallos de la Corte, ¿se cumplen o no se cumplen? ¿Se cumplen cuando yo quiero, cuando yo no quiero? ¿O solamente hay que hacérselo cumplir a los kirchneristas? Son las dos cosas que se ponen en juego. Son las dos cosas que se ponen en juego. Porque está muy bien alzar la voz cuando un fallo de la Corte es arbitrario, ridículo, o se inmiscuyen en potestades del Congreso de la Nación, porque la ley Cafiero, que ordena que la justicia de la ciudad tiene que tener su fuero ordinario, dice que tiene que ser por ley votada en el Congreso, no por fallo de la Corte. Claro. Entonces está muy bien alzar la voz cuando existe esto, pero cuando pasa todo lo otro, ¿no? Me quedo callado. ¿No? Me parece a mí que acá hay responsabilidad de todas las partes. Se le permitió a esta Corte hacer lo que quiso y acá están los resultados. Vanessa, muchas gracias. Seguimos con detalle mañana la sesión. Un gran abrazo. Un gran abrazo a todos ustedes y a toda la audiencia.